Ya estás. Ahora me escuchas. Te escucho Ok, perfectamente. un poquito de problemas técnicos por la primera vez que estamos así directo. Gracias María por estar conmigo, con todos. A todos bienvenidos, gracias por estar en el estudio. Hoy vamos a tener una conversación con mi amigo Marcos Castillo. Marcos Castillo es un artista plástico, fundador del colectivo Los Carpinteros en Cuba. Muchos de ustedes lo conocen y van a tener la oportunidad ahora de ver su estudio y qué es lo que está en este momento Marcos haciendo. Primero vamos al vídeo. ¿Estamos listos? Perfecto, estamos listos y aprovecho para dar la bienvenida a todos nuestros invitados y nuestros amigos que ahora mismo son casi 100 personas, se irán uniendo más personas, pero de momento pasamos al vídeo. Bienvenidos. Aquí estamos en el estudio de Marcos Castillo, un gran artista, un gran amigo. Vamos a visitarlo. Sígueme. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo vamos bien aquí pegando. ¿Cómo te va con este confinamiento aquí durante este periodo? El confinamiento, bueno, en un principio me confiné bastante, estuve casi 4 semanas o más de 4 semanas metido en casa, pero recientemente he decidido venir al estudio porque tampoco no implica de hecho contacto con nadie. Vengo en carro al estudio y aquí no veo a nadie. Entonces estoy el día entero trabajando aquí, haciendo las cosas que puedo hacer. Sí, en Mérida tampoco hay, gracias a Dios, no ha habido tanta infectados, es mucho más controlado, ¿no? Sí, aquí han cerrado temprano el asunto de la seguridad, ¿no? Han cerrado las fronteras, han tomado medidas temprano y nunca hubo tantos casos, eso es muy bueno. Qué bueno. Mira, te veo que estás ahí esperando mucho esta nueva serie de confinamiento que estás haciendo. Vi los libros que me parecieron fantásticos, bellísimos, y espero que en algún momento nos los hagas ver, porque son muy bonitos. Cuéntame de esta serie que es nueva que estás haciendo. Bueno, esta serie sale después de los libros. Es una serie vamos a llamarle de bajo relieve. El bajo relieve es un término antiguo, ¿sabes? Es una preocupación formalista, que los artistas casi no la usan, pero la investigación del papel cortado y agrupado uno encima del otro, pues me estaba dando una posibilidad que todavía no había investigado. Todas ellas tienen cierto sabor y cierta relación con el cartel moderno cubano. Siempre, o sea, desde el inicio he estado muy interesado por la modernidad. No sé, Latinoamérica, Cuba. Lo que tiene del mueble, que no sé si tendrás algo aquí, pero que también nos gustaría decir. Los muebles, tú dices los muebles que colecciono, Sí, por las obras de arte que parecen muebles. No, yo estoy hablando de lo que está, no sé, yo sé que vas a hacer una exhibición con Sean Kelly de los muebles modernistas, ¿no? Sí, esa es otra lista mía personal. He estado coleccionando por años la producción de diseño de moderno cubano, desde los años 50, 60, 70, especialmente esa generación de diseñadores que influyó y incidió en el principio de la revolución. Sí, que fue un periodo además un poco nuevo y árido, ¿no? Porque la revolución ya no había cosas importadas ni nada, sino un proceso creativo más bien interno de... Sí, y también una cuestión ideológica, una revolución necesitaba
nuevos patrones estéticos. Bueno, ahora estoy trabajando en este grupo de obra que yo le estoy llamando bajo relieve. Estos bajos relieves vienen de ese grupo de pequeñas esculturas hechas en mis libretas de notas, mis libretas de sketches, de dibujo, donde en vez de dibujar lo que hago es calar dentro de la libreta, lo que hago es, ¿cómo se llama esto? Excavar, es la idea. Esa excavación produce una especie de bajo relieve. Alguien me estaba diciendo una vez que estaba haciendo como una especie de pirámide maya invertida, en negativo, ¿no? Sí. El bajo relieve es un término antiguo, un término incluso muy formalista, ¿no? Que usaban los escultores desde muy temprano, ¿no? Y yo lo estoy retomando, pero en este grupo de piezas que está constituida por muchas láminas de estas. Sí, como 50 láminas, más o menos. Cada una es suficiente para lograr un grosor y cada una está cortada de una manera. No me expliques, ¿tienes alguna que les puedas mostrar cómo la hago? Sí, ahora. Bueno, Marco, esta es la obra como la que tienes allá, ¿no? Entonces, ¿cómo es que va armado esto más o menos? Bueno, es muy sencillo el trabajo. Primero, hago un estudio en 3D del objeto que quiero construir y luego se lamina y se hacen los planos para cortar en láser. Entonces, cada lámina de esta es un paso. Un corte diferente. Es un corte diferente. Este es un corte diferente a esta. Me imagino que es milimétrico, ¿no? Va cambiando, funciona por escalones. Claro, para que cuando lo veas el... Aquí no la estamos pegando, pero la podemos imitar cómo quedaría la... Sí, si tú me pasas así la página del libro, podemos ir. Y si te fijas, ya empieza a ver la forma. Si la cámara se puede acercar, puedes empezar a ver cómo se puede empieza a ver las formas que empieza a desplazarse y a generar un volumen negativo, un volumen interno, una especie de bajo relieve. ¿Sí ves? Muy bonito, muy lindo. Interesante además el trabajo. Y sencillo, porque esto viene del libro, de los libros que tuvimos en diciembre. Sí, ahora te voy a enseñar uno de los libros. Gracias, Ahora traer un libro. Bueno, yo sigo aquí tratando de hacer la obra de Marcos. Aquí hay uno. Ah, mira qué bonito, esos son preciosos. A ver, estos son los libros. Es un libro. A ver, vamos a abrirlo. No se abre, están pegados. Están pegados. Los libros al final decidimos pegarlos porque se arruinaban. Sí. Esas páginas tan delicadas, abiertas, entonces funciona como un bloque. Un bloque es una cosa sólida, es una escultura. ¿Cómo la pondría? ¿En la pared? Sí. ¿O apoyada o como...? Yo la estoy poniendo en la pared y con una pequeña repisa. Ah, una repisa. Yo supongo que a la larga esto hay que meterlo en una caja porque el papel es como un dibujo. Sí, el papel es muy delicado y que tener mucho cuidado. Papel delicado, sin embargo, lo metes en una caja de vidrio, de acrílico, exactamente, entonces ya dura para toda la vida. Esta y sí, hemos hecho una serie completa de estas, en las cuales hemos trabajado este patrón geométrico que se usaba en el cartel cubano, donde también ellos trataban de hablar de evolución, ¿no? La revolución era una evolución. Por eso usaban este recurso futurista, ¿no? De desplazamiento. Y también, ¿qué te iba a decir? Tenemos textos. Hay una serie de palabras que se convierten en otras. Así de una obra en arco tuya. Exactamente. Que decía,
Franco Castro. Sí, era la palabra Franco, cómo se convertía en Castro. Son dos nombres gallegos, son dos nombres castellanos, en español. Dos personajes que son gallegos, son dos personas que han durado mucho en el poder, duraron muchísimo, posiblemente más que nadie en la historia. Al mismo tiempo tienen la misma duración escucha eso, la misma duración, no tiene la misma métrica, la palabra tiene la misma métrica. Fantástico. Bueno, entonces ahora no sé, ¿por qué no nos enseña una de las obras estas ya terminadas para ver cómo es el final de esta obra que estás haciendo? Esto lo hago en 10 minutos, ¿no? Y después ustedes lo pueden poner en cámara rápida. Qué bello, precioso. Ahí lo podrán ver en cámara lo bello que es esta obra. Tiene la estrella, ¿no? La flecha. La flecha, perdón. La flecha, esta que se une a estas otras cuatro. Se forma sin querer una flecha, ¿no? Muy interesante. Estos dibujos, estos pequeños formatos que tiene aquí en la pared. Bueno, no, en realidad no son dibujos, estos son impresiones. Esto lo hago yo, lo suelo hacer en mis estudios de qué estoy trabajando en estos momentos. Son fotografías impresas de cosas que estoy produciendo en estos momentos. Ahora estoy trabajando en lo que supuestamente iba a ser el booth que iba a ser para Frieze. Iba a ser un booth completo para Frieze solo mi trabajo con la Galería Nara Rosler. Aquí en esta pieza es un conjunto de culatas de fusiles que hemos estado trabajando y forman como una especie de patrón óptico. Aquí tenemos pues esta pieza es del grupo de piezas que hacen una evolución de la estrella al círculo, que tengo varias piezas de este tipo. Aquí lo interesante es que la pieza está hecha de ratán, como si fuera inspirada en ese mobiliario cubano y también inspirado en el interiorismo cubano de época, ¿no? Donde tiene aspectos estéticos, aspectos de ¿cómo se llama esto? También de interiorismo, justamente. Y esta es una pieza de pared, pero está inspirada en una lámpara que diseñó Gonzalo Córdoba, que se llamaba Lámpara para Ambiente Joven, donde él, con materiales económicos, trataba de resolver los problemas del alto diseño. Y yo simplemente lo que hice, en vez de ponerla pendulante, lo que hice fue ponerla en la pared como si fuera un statement decorativo, entre paréntesis, ¿no? Y este es, bueno, las piezas de cartón que estamos trabajando. Y otras piezas que van que voy a hacer en el futuro, ¿no? Y simplemente las estoy estudiando, las veo, las reviso. Y bueno, en fin, esto es un poco lo que está en esta pared. Entonces, bueno, lo que puedo es ahora enseñarte el resto del espacio. ¿Vale? ¿Me sigues? Bueno, ven para acá.
ven para acá para que veas el árbol tan bonito. Qué bonito. Ay, es como una escultura, este árbol es precioso. Sí. Qué bueno poder tener dentro del estudio una cosa así, un espacio así, ¿no? Sí. Muy natural y con... A mí me encanta el árbol este porque también me recuerda a La Habana. Esto es un ficus. En Cuba le llaman un falso laurel. Y es el tipo de árbol que abunda en Elisa, la escuela donde yo la estudié. escuela. Y en muchos parques de Cuba tienen estos árboles que crecen gigantescos. Y aquí en Mérida hay un fenómeno muy bonito que las calles son un poco desoladas, ¿no? Vacías, sin árboles, y todo lo bonito sucede en el interior. Hay unos interiores fantásticos. Claro, todas estas casas son coloniales y así funcionaban en la colonia, ¿no? Que las casas eran cerradas hacia afuera y había calle. Exactamente. Entonces la belleza ocurre sobre todo en el interior. No, y tener estos muros así como los que tienes allá adentro, que tienen el paso del tiempo y todo eso es muy interesante para lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Otra cosa que me gusta a mí siempre es cocinar. Yo lo sé, porque he comido tu comida, es riquísima. Cocinar es algo que me relaja. O sea, yo no tengo pretensiones de chef, ni la cosa Michelin, ese tipo de... No, pero son muy buenas tus comiditas. Pero para mí es una terapia. Para mí cocinar, yo cocino cuando estoy muy estresado, tengo mucho trabajo, muchos problemitas. Entonces cocino y eso me calma. Y igual aquí en el estudio, al mediodía me viene bien cocinar un poquito porque me salgo de lo que estoy haciendo. Y déjame enseñarte la cocina que hemos preparado aquí. Bonito. Este es el espacio que está antes de la cocina, pero me tocó ese mueble antiguo que era de bodega, de... Fantástico, le puedes poner potes así de muchas cosas y o escultura, o llenarlo de libros, o escultura. También. Y aquí está la cocina. Ay, qué simpática la cocina, y con bastante luz, tiene un patio aquí y otro patio allá, ¿no? Sí. Wow. Y ese frangipani, ¿cómo se llama ese árbol? Frangipani gigante. Gigante. Yo en mi vida había visto una cosa tan grande. Y la mata de naranja agria. También tiene una... Bueno, ya tú sabes cocinar. Que déjame decirte que el adobo que tiene la cocina cubana y la cocina... A base de naranja agria. A base de naranja agria. Y aquí en Mérida también, en Yucatán también. Claro, hay muchas cosas que coinciden en estas dos ciudades. Pero qué bonito tener esta luz, ¿no? Tenértelo. Tú has debido hacer al revés, pasarte del estudio para atrás para tener la vista de todo esto y la cocina para adelante. Sí, pero también yo pienso mucho en las fiestas. A mí me encantan las fiestas. Ay Dios, vamos a tener fiesta, yo a mí también. Sí. Creo que ahora lo mejor será ir al estudio porque allí tenemos esperándonos al público para hacer las preguntas. Marco, ¿te parece? ¿Nos vamos? Vamos. Ok, nos vemos en el estudio pronto. Ela, estás. Hola, Marco. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos de regreso al estudio para conversar un poco con Marco. También tenemos a nuestros amigos de la Galería de Marcos en Brasil, Nara Rosler, que también están conectados por YouTube y que seguramente van a querer hacer su preguntita. Pero Marco, ahora hablemos un poquito de otras cosas, ¿no?
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no son tantos años porque han sido muy buenos, no, no Sí, se sintieron tanto, eso sí es verdad. pero era bastante joven. Yo tenía a lo mejor 20 años, Sí. 21, 22, qué sé yo, en los 90 tempranos. Sí, cuando me recuerdo que fui a La Habana y estuve hablando, fui a ver los artistas y estábamos, creo que en casa de Cristina Vives, que Sí. tenía una pequeñita cosa de galería, porque no estaba como muy permitido eso entonces. Estábamos en casa de Cristina Vive. En aquel momento nosotros comenzamos una relación con Cristina porque siendo unos artistas muy jóvenes ya habíamos comenzado una carrera, teníamos un montón de exposiciones internacionales ya, tempranito, y le pedimos ayuda a Cristina. Entonces, cada vez que venía alguien, Cristina nos trataba de presentar. Y entonces tú pasaste por su casa y ahí Había te una conocimos. cosa de corte, recuerdo. Y después me recuerdo haber ido al apartamento donde ustedes estaban, no me acuerdo estaban los tres, pero yo no me acuerdo si estabas tú ahí ese día, que yo subí, eran unas escaleras enormes, a veces subí como 2 o 3 pisos por escalera, y me recuerdo que me enseñaron todas las obras en el piso, y comprarme una acuarela en ese momento, y de ahí a ahora, cuántas cosas no han pasado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con tu carrera desde entonces? Oh, muchas cosas. Me acuerdo del día que le propuse a Dago y a Alex esa unión, ese trío, para un ejercicio de clase. Un ejercicio de clase para el programa de René Francisco, un programa que se llamaba El Otro, el Mismo. Pero nunca imaginaron que eso iba a atrasar la vida de uno. Fueron 26 años, primero 13 años con Alex, o sea, en trío, y luego 13 años de dúo, 26 en total, y ahora otros tantos años continuó la carrera. Claro Porque esto que no sí. se acaba. No, claro, continuará y está haciendo cosas muy lindas ahora también. Pero tú sabes, yo también me acuerdo mucho de que en aquellos años, cuando estaba también Arrechea y todos ustedes empezaron a viajar y a tener exhibiciones, eran muy jóvenes y para mí era una gran sorpresa saber que podían 3 personas, porque imagínate, uno se casa, tiene un marido, lo quiere mucho, pero pelea con él y tiene diferencia. Para 3 personas completamente que no se conocen, que son amigos, pero van a mantener esa relación artística tantos años. O sea, para mí realmente los admiraba muchísimo porque realmente eso es una cosa a admirar, ¿no? Que puedan personas trabajar tanto tiempo juntos y hacer una obra tan buena. Al público le ilusiona ver eso. Tanto los grupos de artistas plásticos como las bandas, tú sabes, uno disfruta ver la unión. Es algo que se disfruta mucho. Bueno, en el caso de nosotros, no fue yo no lo veo como un gran sacrificio, ni un gran esfuerzo, fue una salvación. Nosotros nos formamos en un contexto bastante complejo. Era la Cuba sin la Unión Soviética, la Cuba que dejó de recibir esa ayuda de la Unión Soviética, por lo tanto, faltó todo tipo de suministro. Faltaba todo. Pasamos un hambre tremendo, ¿sabes? El hambre era la palabra grande. Sí. Y entonces la colaboración fue una decisión mágica porque ahí nosotros fundamos una amistad profunda. Entonces la amistad esa nos salvó. Mira que muchos amigos nosotros se metieron a prostituirse, Sí, el a hambre hace esas cosas corrupción, robar, lo que uno puede hacer en un contexto tan difícil. tan difícil. Entonces nosotros nos cocinábamos, hacíamos comidas colectivas, no solo Dago, Ale y yo, sino también con Fernando Rodríguez, y los otros queridos amigos nosotros o sea, los amigos de la época que estábamos estudiando juntos en Elisa. Fue una etapa muy dura y muy linda al mismo tiempo. Yo lo recuerdo con un cariño tremendo. Inventamos todo tipo de cosas para no ver los problemas. Entonces, así surgió esa generación, la generación de los 90, una generación muy importante para el arte cubano. Y también
así surgió el colectivo Los Carpinteros. Fantástico. Bueno, y ahora vimos lo que estás haciendo, que son cosas maravillosas, ¿no? ¿Qué piensas tú del futuro? ¿Cómo ves tú tu futuro? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quisieras hacer? ¿Qué quisieras ver, tú sabes, concluido en esta? Porque estás en una mediana carrera ahora, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú ves para el futuro como artista? Sobre todo, me gustaría también que, y el público también a lo mejor quiere saber, ¿por qué te fuiste ahora de Cuba? ¿Por qué has comenzado esta otra etapa también fuera de Cuba? Son dos preguntas grandes. Sí. ¿Qué pasa con Cuba y qué pasa conmigo en el futuro? De las cuales no sé mucho, pero voy a intentar hablar algo. Bueno, yo llego a Cuba, he vivido en Europa muchos años, he vivido fuera de Cuba, he estado viajando mucho, he hecho una vida internacional, pero tenía ganas de volver a Latinoamérica, tenía ganas de volver a Cuba. Entonces llego en la época de Obama, le llamamos la época de Obama, pero por decirle un nombre, pero fue la época que Cuba intenta abrir relaciones con Obama y el gobierno de Obama intenta abrir relaciones con Cuba. Eso fue una época fantástica. Yo creo que a todo el mundo le ha gustado esa época. En primer lugar, y de una manera más mundana, entró mucho dinero a Cuba porque vino muchos visitantes y ese turismo que comenzaba desde los años 90 a gestarse, pues ahí vio la gloria. Entró, se llenaron las casas de alquiler y el dinero llegó a los privados, ¿no? El dinero no solo se quedó en los hoteles, qué sé yo, sino se permeó. No solo llegó el dinero, llegó la cultura, llegaron los visitantes, llegaron los hipsters de Brooklyn, de Williamsburg, llegaron gente muy interesante de todas partes del mundo y entonces eso se mezcló con el ambiente alternativo cubano. Entonces fue una época muy linda, fue unos años que yo pude vivir y esos años me hicieron relacionarme con artistas más de otra generación, artistas más jóvenes, los artistas que estaban ahí, los cuales que tú conoces y también son tus amigos. Pues ahí está Leandro Feal, está Camping, está Jane La Bastida, un grupo lindo de artistas que compartimos ese momento festivo, esa cosa, ese boom, ¿no? Sí. Y tú también llegaste también, en esa época. Sí, en el 2010, un poco antes. Un poquito antes. Antes de que pasara todo esto de Obama. Sí. Un momento además para mí un poco difícil porque la gente de Miami no estaba muy contenta que yo apareciera en la escena cubana artística porque pensaban que era más o menos comunista, ¿no? Entonces para mí fue un golpe duro porque llegaba a Cuba y decían que yo era capitalista y esto y lo otro, y los de Miami decían que era comunista, esto y lo otro. O sea, no estaba bien ninguno de los dos. Pero para mí era importante vivir esa época cerca de los artistas y ayudarlos, porque por muchos años había ayudado a muchos otros artistas y no a los de mi país, no a los cubanos. Entonces, siguiendo acá contando, hablando en dónde está Cuba ahora, esa época de subidón pues llegó a un clímax y de ahí empezó a decrecer mucho las esperanzas. Yo creo que el gobierno cubano se asustó un poco con toda tú sabes, la aceleración. Hubo una aceleración y hubo una sensación de que Cuba iba a cambiar y iba a cambiar para bien, no para mal. Entonces, esta sensación de libertad era frenética y yo creo que, yo opino, o sea, realmente no sé qué fue lo que movió al gobierno cubano a echarse para atrás. Empezaron a dar pasos para atrás, habían dado unos pasos muy importantes hacia adelante, comenzaron a dar pasos hacia atrás. Sí, yo creo que un poco de miedo. El miedo es una cosa que pone a la gente, congela a la persona, ¿no? Yo creo que había un poco de miedo de qué podría suceder si todo el mundo andaba suelto, ¿no? En la calle, más o menos. Creo que eso también afectó un poco. Recuerdo que en uno de esos discursos que se echaron unos a los otros, Obama le dijo al gobierno cubano: señores, no le tengan miedo a su pueblo. ¿Sabes? Eso fue una frase que muy linda, pero también para ellos esa frase le dio pánico, porque esa frase fue como ponerles un espejo delante de la cara.
Bueno, yo creo que si hubiera quedado los demócratas, a lo mejor no estuviéramos haciendo este cuento, ¿no? Llegó los republicanos con unas ideas un poco drásticas. Yo creo que siempre he estado en contra de, por ejemplo, del embargo, porque creo que eso realmente el pueblo es el que sufre más, ¿no? Los gobiernos siguen ahí flotando, todos tienen lo mismo, no pasa nada y el pueblo sufre mucho, más que nada por la carencia de cosas, ¿no? Y por supuesto, el gobierno no cumplió con Obama en todas las cosas que prometió que iba a hacer. O sea, hay una falta de los dos lados de cumplimiento de ciertas cosas que han llevado a la situación como está en este momento. Hoy día lo que hay es casi una guerra fría. Sí. Yo empecé a usar la palabra guerra fría para decir algo interesante y poner un nombre extremo, pero hoy día ya veo en la prensa, se está usando la palabra, en Latinoamérica hay una guerra fría, prácticamente, o sea, y en el mundo entero hay un tipo de guerra fría. El gobierno de Trump ha recrudecido y ha aplicado con todas las leyes, la famosa ley del embargo. Por lo tanto, ha disecado la economía cubana, Sí, se ha disecado entre la ineficiencia habitual de un gobierno socialista que no se actualiza, que no profundiza en materias económicas, y la presión profunda del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Esa presión tiene muchas justificaciones. Una de esas explicaciones es que a lo mejor quieren que Cuba suelte a Venezuela. Sí, pero yo no sé, yo no creo que estas son las maneras. Yo creo que la gente hablando, y parte de lo que sucedió en el 14 tuvo que ver con esas conversaciones que tuvieron entre el Papa y Obama, o sea, el gobierno Obama, el gobierno cubano, Raúl, todo esto. Yo creo que eso logró eso. Y yo creo que en conversación, lo que pasa es que después viene la realidad, ¿no? Después hay que cumplir con los acuerdos y con lo que se llegue. Yo creo que hay una parte de cumplimiento también del gobierno. Sí, un desastre por ambas partes. El resultado, conclusiones, por lo menos para el sector de arte, es que esa generación linda que estaba yendo a fiestas y creando un ambiente cultural abierto, viviendo una especie de emancipación, pues ahora se encuentra en la situación contraria. El gobierno cubano acaba de sacar ya lleva como año y pico, una nueva ley que se llama la Ley 349, una ley que intenta controlar la libertad de expresión, el comportamiento de los artistas y dentro de tantas cosas uno necesita un carnet para comportarse como artista. Tú no puedes comportarte ni ejercer la actividad de un artista si no tienes el carnet, además de cosas elementales de libertad de expresión, ¿no? Que no se puede hablar de esto, no se puede hablar de lo otro. Pero yo creo que tú te viniste a Mérida más que nada por la falta de poder hacer tu obra, por la falta de equipos y de cosas que existen en Cuba, ¿no? Sí. Me parece que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Te estaba respondiendo la parte de cómo está Cuba ahora. Es verdad, es verdad. Ese grupo de artistas que ha operado en esa época, desde Obama hasta ahora, me incluyo a mí mismo y otros más, no tienen una edad específica, no tienen una... tú sabes, la edad de los artistas no es lo que manda ahí, ni tampoco la disciplina, porque ha surgido el periodismo independiente, etcétera, etcétera. Esa generación, yo le llamo la generación 349, es la generación que está operando, esa es la generación que domina el ambiente cubano. Una generación un poco rebelde, pero una generación que también sabe vivir, que tiene un gusto excelente, y hay un grupo importante de muy buenos artistas que lo veremos en los próximos años. Ahora, hablemos de mí. Sí, no, sí, o sea, yo sé las faltas y los problemas que hay en Cuba. Yo creo que tu movimiento hacia Mérida tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí, yo quería llegar a Cuba, quería vivir en Latinoamérica, pero sobre todo quería vivir en Cuba de nuevo, pero las cosas no están nada como para mí. Tengo familia, los niños míos van a la escuela, tengo un estudio que demanda mucho material.
el trabajo que hago yo tiene una base material importante. Y necesito muchas cosas que en Cuba no son legales, están prohibidas o no las hay. Por lo tanto, ¿qué es lo más parecido que hay a Cuba por todo esto? ¿Verdad? Yo creo que es Mérida. Mérida. Entonces Mérida es Parece mucho. un lugar que no... Y tal vez tú estás aquí por eso también. También. Sí, ¿no? Sí, claro, porque no vivo en los Estados Unidos, quería estar cerca de mi familia y este es un sitio pues donde tú estás como Cuba, ¿no? Tienes un buen clima, esto es una ciudad que es manejable, no hay tanto tráfico, la gente está creciendo mucho, tiene el 6% de crecimiento anual, la gente es muy abierta, o sea, tiene muchísimas cosas de Latinoamérica que a mí me gustan. Y además estamos a 1 hora y cuarto de los Estados Unidos, ¿no? Muy cerca. Sí, estamos muy bien ubicados aquí, es un destino bastante recomendable y es una ciudad que tiene muchos edificios. A nosotros los artistas nos encantan edificios vacíos y puede estar en ruina, no pasa nada, y económicos. No estás hablando de edificios grandes, estás hablando de... Sí, construcciones. Sí, que está creciendo. No, estoy hablando de que para nosotros aquí hay espacios. Espacios. Hay muchas. En Mérida, el centro de Mérida está llena de casas vacías. La población de Mérida, la población acomodada de Mérida, se mudó del centro para las periferias. Entonces el centro, que es bellísimo, tiene unas casas increíbles con un patio interior y tal, se han quedado vacías. Es un lugar perfecto para un asentamiento de artistas. Y muchos artistas se están mudando para acá ahora. Muchos artistas se están mudando para acá. No solamente aquí latinoamericanos, sino europeos y todos, americanos. Curadores, críticos de arte. Me sorprendió ver tanta gente del universo nosotros. Si viene demasiada gente del mundo de nosotros, me voy a ir. Así que mejor no le demos tanta... ¿Y el futuro? El futuro, yo te voy a hacer una pregunta antes. ¿Cómo que si hay COVID y todo eso estamos viendo nosotros? Bueno, ya lo había dicho, creo, antes de todo, estamos juntos aquí porque vivimos uno al lado del otro. Y hemos hecho prácticamente la reclusión juntos por 2 meses, casi estamos aquí, ¿no? Y por eso es que estamos tan juntos, porque hemos hecho todo juntos desde que nos tuvimos que recluir. Así que por eso es que estamos tan cerca. Sí, hemos planeado un poco la estampida de Cuba juntos, ¿no? También, de alguna manera. También de alguna manera estábamos organizados para venirnos todos para acá. Bueno, no sé, creo que me estás tratando de decir que no tienes la bola de cristal para contarnos qué va a ser el futuro. Porque no me has dicho todavía el futuro nada, pero sí, no. Te puedo hablar del presente. Bueno, ahora el presente huele a futuro. Bueno, ya el presente hemos visto que estás haciendo unas cosas maravillosas y que ahorita está Freeze andando y en la Galería Nara Rosler tiene un booth en Freeze, por supuesto virtual, y ahí podrán ver todas las obras de Marco, igualito que las vimos en su estudio, cosas maravillosas que está haciendo ahora. Bueno, yo te puedo hablar de la primera cosa que hice una vez cesó el trabajo del colectivo. Lo primero que hice fue, yo quería dedicarle un momento de reflexión a esta nueva vida, a esta nueva etapa, a este nuevo proceso que iba yo a meterme. Y lo que hice fue encerrarme en un edificio de La Habana Vieja, que es el segundo piso de la Galería Arsenal de Sandra Pérez. Y ella me ofreció ese espacio que no lo estaba usando. Era un edificio decrépito y bello, como tantos hay en La Habana Vieja y aquí en Mérida, son muy parecidos. Y me encerré y estuve trabajando unos días en unos lienzos. Yo preparé los lienzos a mano, como yo solía hacerlo cuando era un pintor, cuando era muy joven, antes de entrar en el colectivo. Y esos lienzos los pinté, pero los pinté con agua. Estuve 1 semana, 2 semanas trabajando en esos cuadros y estuve en mi cabeza pintando los cuadros que siempre soñé pintar. Pero como los pinté con agua, una vez los terminé, eso se evaporó. El agua se evaporó
y prácticamente el cuadro desapareció. Lo único que quedaron fueron a lo mejor el daño o el trazo del pincel y la agresión del pincel en la superficie, etcétera, pero prácticamente desapareció la pintura. Lo único que quedó fue la documentación. No, quedaba como una cosa muy leve. A mí, la documentación, que fue el vídeo que pusiste al lado, a mí me pareció que esa obra tenía mucho que decir de ti, porque era como, esto fue hasta hoy y esto está vacío para rellenarlo del mañana. O sea, era como el romper algo que habías estado haciendo para empezar una etapa nueva. Para mí cuando lo vi, me interesó y me gustó mucho, porque me pareció que era como clave en tu carrera en este momento. Yo aprovecho que os voy a interrumpir, porque primero la gente está haciéndome muchas preguntas y al hilo de lo que están hablando, hay una pregunta en particular que dice, ¿en qué medida, esta es para Marco, en qué medida te marcó formal y conceptualmente tu experiencia con Dago y con Alex? Me marcó profundamente. En primer lugar, empezamos muy jóvenes. Yo tenía 17, 18 años cuando conocí a Dago y a Alex. Y nos hicimos amigos primero y luego empezamos a trabajar juntos. Y yo aprendí a hacer arte con Dago y Alex. Aparte de lo que me enseñaron los profesores, aprendimos juntos. Dago y Alex son extremadamente talentosos los dos. Y aprendí mucho de ellos, ¿sabes? De cada uno, no solo de la cuestión técnica, pero también la psicología del artista. Un colectivo es una cosa muy de psicología. Y entender la psicología de tu compañero, pues eso me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo y constantemente yo me miro en un espejo que anteriormente ese espejo eran ellos dos. ¿No? Me lo decían las cosas a la cara, ¿no? Y ahora yo tengo que imaginarme ese espejo. De hecho, me falta ese espejo. A ver, ya que estamos en esto, podemos pasar, si quieres, María, las preguntas, que me imagino que habrá. Tengo un montón de preguntas, la gente está... y además transmito que la gente os está dando la enhorabuena y os están saludando un montón de personas, que ya luego os pasaré los mensajes personales de muchas personas. Pero desde YouTube, Sara Herman, porque estamos ahora mismo transmitiendo live en el canal de Ela de YouTube, en el canal de Nara Brosler y ahora nosotros aquí. Entonces, desde YouTube, Sara Herman pregunta, Marco, en tus procesos creativos, ¿en qué orden dispondrías estas acciones? Observar, conservar, enunciar. Observar. Conservar. Y enunciar. Wow. Sara Herman. Está haciendo preguntas difíciles. Pues. Pero la pregunta, perdón, es ¿en qué momento? No, ¿en qué orden? ¿En qué orden? ¿En qué orden? Pues ese mismo orden, pero conservar al final. Vale, genial. Voy un poco a otro comentario que hace una persona que habla sobre tu talento y tu formación como restaurador, incluso como rescatador de la esencia estética cubana, que lo comentan mucho por aquí y estoy de acuerdo, yo creo que tú también estarás. ¿O te sientes incómodo con eso? ¿Qué va? Si yo me puse un nombre que se llamaba Los Carpinteros, así que ¿qué me va a dar más otro nombre como restaurador, algo así? Me encantan esos nombres de pretensión poco snob. O sea, exactamente, de pretensión poco snob. Nombres poco pretenciosos. Mira, soy cubano. Un cubano es un restaurador por naturaleza. He tenido que arreglar todo tipo de cosas en mi vida y también he tenido carros antiguos muchos años, a los cuales hay que cuidarlos y atenderlos y restaurarlos. Pero además soy un coleccionista de muebles. Siempre desde muchacho me ha gustado el tema del mobiliario y eso también me ha llevado a restaurar muebles.
Lo del mueble es una cosa que comparto con Era también, Sí, de las cosas que los tenemos en muebles, los común. automóviles, yo también colecciono autos, no sé, colecciono muebles, tenemos muchas cosas en común. Bueno, los automóviles que yo reparaba ahora para usarlo en el diario en Cuba tiene una distancia, pero vi tu Mercedes, ¿no? Sí, lo acaban de reparar, fantástico. Tú tienes un Mercedes De fantástico. 1973. Eso es una Una belleza. Adenauer, muy bien. Entonces, esa cosa que yo hacía en mis tiempos libres, ahora forman parte de mi trabajo actual. Estoy haciendo un levantamiento, desempolvando un movimiento en una de las series que estoy trabajando. No estoy trabajando 2 o 3 series al mismo tiempo, pero una de esas series, y es la serie que ahora se está exhibiendo en Freeze con la Galería Nara Rosser, pues desempolvo una tradición de diseño moderno cubano y de interiorismo. La historia reciente de Cuba está muy relacionada con ideología, con activismo, con, ¿cómo te iba a decir? Con asuntos nada relacionados con la estética. Cuba tiene un background importante de buen gusto. Cuba tiene, ha tenido historia y un movimiento bastante, ha tenido varios movimientos, pero el movimiento más interesante que yo encuentro es el movimiento que incluso acompañó a la revolución al principio. La gente que creó el mobiliario de esa nueva estética, o sea, había una iniciativa al comienzo, había una especie de revolución estética, que esto ha desaparecido un poco con el tiempo, esto ha sido estigmatizado y ha sido abandonado, pero fue de las cosas lindas que a lo mejor debieron quedarse y no se quedaron. Entonces, en el trabajo que estoy haciendo, bueno, primero, todo eso que he coleccionado lo he restaurado. ¿Sabes? He aprendido cómo hacían. Ellos usaban muchas técnicas tradicionales e inventaron muchas técnicas porque metían mucha cuestión de artesanía mezclado con el mueble de alto diseño, ¿no? Con influencia Bauhaus, influencia nórdica y una relación increíble con el diseño brasileño, sin que yo piense que estaban copiando, ni mucho menos. Yo creo que coincidieron en época, ¿no? Sí. Y en influencias. Sí. El arte, que a veces coinciden en lugares diferentes. Aunque la gente no se haya conocido, no se haya hablado. Exactamente. Eso antes de Internet, o sea que son cosas que pasan. Tengo otra pregunta y es sobre la obra que tienes detrás. Me preguntan si esa obra es tuya, que damos por hecho que sí, según lo que hemos visto en el estudio, y quieren que nos cuentes un poco sobre la obra. Pues la obra está relacionada con lo que vimos en el video anterior, ¿no? Es un grupo de... Es un grupo de 55 cartones que se cortan, cada uno es diferente, y se montan. Esta obra tridimensional, este bajorrelieve que le llamamos, como repetimos constantemente la palabra bajorrelieve, pues está muy relacionada con el cartel cubano de época también. Hubo una gráfica bastante importante en nuestro país. Esa gráfica también ha venido abajo, no existe más, es muy mala gráfica la que hay ahora, de hecho. Entonces, yo estoy retomando esto No, pero una tridimensional. cosa, sí, es lo que te iba a decir, una cosa completamente muy tuya. Puede ser que tenga una referencia a lo que tú estás diciendo, al cartel, pero esto es una cosa muy novedosa, muy diferente, ¿no? Esto ha salido casi espontáneamente, Sí. casi sin querer, porque empezaron con unos libros, esas libretas pequeñas caladas que calo a mano, y luego metido aquí en Mérida, me pilló el confinamiento y yo no sabía qué hacer, quería trabajar pero no sabía qué hacer, no conseguía las libretas. Entonces lo único que había era cartón es un cartón mexicano que se llama batería, que es un cartón que se usa para cosas menores.
pero tiene un color muy bonito. Pero tú sabes, además de eso, yo creo que las cosas suceden por alguna razón. Porque esta obra, sí, o sea, si hubieras conseguido los libros, hubiera seguido continuado con los libros. Y esta es una obra fantástica, realmente una cosa extraordinaria. Sí, Y sí. si no hubiera confinamiento, a lo mejor tampoco nunca lo hubiera hecho. También, mira, acabo de terminar la novela ayer. No, me lo creo, qué bueno. Ya la terminé. Hablando de confinamiento también. Hablando de Hablando de confinamiento, confinamiento, vuelvo también a interrumpir, perdonar, pero vuelvo a interrumpir por el tema confinamiento y el tema COVID-19, porque por supuesto siempre aparecen estas preguntas y esta es para Ela. Esta pregunta la hace Sergio Bretel y dice, Ela, ¿cómo ves el futuro del arte latinoamericano post-COVID-19? Pues mira, yo creo que, y lo estamos viendo, que todas las tecnologías que han estado allí y que poco hemos usado porque o no tenemos el tiempo para sentarnos delante del computador o porque simplemente hay muchas cosas en la vida diaria que nos distraen, ahora nos hemos dado cuenta que eso es una herramienta que podemos usar todos y vemos como los latinoamericanos inmediatamente han utilizado la tecnología. Yo lo que creo es que ahora vamos a estar como mucho más, éramos globales, pero ahora vamos a estar mucho más, porque ahora estamos habituados y acostumbrados a utilizar la tecnología. Y yo creo que eso le va a dar mucha visibilidad al arte latinoamericano, mucho más de la que tiene. Sí, sin duda, se pegó un poco de acelerón a todo lo que veníamos trabajando en temas digitales y de repente la necesidad hizo que aceleráramos. Y vuelvo un poco también a este tema de la tecnología o del mundo digital, porque Marco ha estado preparando una exposición para Frieze, un solo booth en la galería de Nara Rodler, y de repente ese solo booth es virtual. Entonces, quiero que nos cuentes un poco cómo es esa experiencia de trabajar, sobre todo en una obra o en una exposición que tienes que transmitir tanta emoción de manera virtual. Es complicado, pero al mismo tiempo es otro lenguaje. Fueron obras que empecé a hacer para exhibirlas en físico, pero de momento llegó toda esta locura y la galería se ha tenido que replantear la manera de asumir este reto, este booth. En un principio la galería nos dijo, oye, se cancela la feria y fue un bajón tremendo porque se trabajó por 6 meses. Y luego ya nos dicen que, pues bueno, va a la feria, pero hay que preparar un material para esta feria. Entonces hemos tenido que meternos en asuntos de 3D, fotografía, renderings, vídeos virtuales, y una cantidad de cosas que yo no uso habitualmente, pero tuvo que ajustarse, la cuestión creativa tuvo que ajustarse al medio. No todo lo que se ve bien en físico, no todo lo que se aprecia en físico funciona en la pequeña pantalla. Entonces hay una emoción específica ahí, hay un hit que uno tiene que hacer, que uno tiene que lograr, como siempre uno tiene que lograr algo con esto. No puede estar uno pasivo al medio nuevo, ¿no? Esto es lo que yo hago y el medio se tiene que adaptar a mí. No, yo lo que creo es que ahora van a salir muchas nuevas tecnologías 3D, porque es verdad que nosotros los coleccionistas nos gusta ver la obra, tocarla, palparla. No es lo mismo verla plana en una foto o en una pantalla. Pero ahora las tecnologías se están cambiando y yo creo que va a haber cosas nuevas en las cuales vamos a poder ver la obra diferente, en tridimensional, etc. Ya la hay, pero van a haber todavía cosas mejores. Y esto yo creo que está aquí para quedarse. Yo no creo que es que vamos siempre a querer ir a sitios y todo, pero la feria, oye, a veces uno tiene que viajar horas para tomar un avión e ir a otro país para ver unas obras. Y yo te digo, a mí me bombardean las galerías con fotos, imágenes y esto, y yo casi ni las veo. Pero si yo tengo una cosa delante de mí, que yo puedo ver la obra tridimensionalmente, entonces voy a evitarme ir a un sitio lejos, a tener que coger un avión, y menos en estos momentos con todo lo que está pasando. Pero no es solamente resolver el problema de físico de la obra, de traducirlo de aquí y ponerlo en la nube. Yo creo que también van a surgir
ideas, o sea, tiene que surgir, y ya yo las estoy pensando y las estoy poniendo en marcha, ideas para ser consumidas, para ser consumidas ahí. O sea, no quiero hacer que una escultura que se vea bonita en la vida real también se vea bonita online. Yo estoy pensando también una estrategia, porque el Internet también es un arma fantástica para cuestiones políticas también. Y funciona como un lenguaje único que nunca había tenido precedente. Y eso es un canal de uno llegar a públicos que nunca habían llegado. Los patrones del arte comienzan de nuevo de repente a ser otros. El patrón de arte puede ser un colectivo X de jóvenes o de personas que estén usando la web por un motivo determinado. Sí. Entonces, también a nivel estratégico tiene que cambiar y va a cambiar. No, y yo creo que vamos a tener también otro tipo de público, un público más global, que ya, o sea, no tener que entrar a una galería o no tener que entrar en un museo, pierde el miedo a acercarse al arte. Porque mucha gente tiene miedo a acercarse al arte porque piensa que es demasiado exclusivo, que tal vez no sea suficiente, y esto va a dar la oportunidad. Entonces, yo creo que los artistas van a tener que crear cosas más asequibles a un público de menos potencialidad de dinero y también de menos conocimiento. Entonces, yo creo que eso también va a ser un cambio en todo lo que va a ser el arte. De hecho, suena muy seductor. Ya no suena tan seductor vender una obra de arte o que a un curador le interese tu exposición o que te hagan una exposición en un museo viejo que no va mucha gente. En estos momentos suena más excitante atraer a un grupo grande de gente fresca, liberada, joven, con un lenguaje que no necesariamente tiene que llamarse artes visuales, artes plásticas. Ya ese lenguaje no sabemos ni qué nombre tiene, porque se está manifestando de una manera diferente. El medio es diferente. Eso es parte de lo que nuevo que vamos a ver. Yo creo que este confinamiento, aparte de todos esos cambios forzosos que nos ha generado, también nos ha dado tiempo para trabajar a Marco como artista y por supuesto a Ela como escritora, que me están preguntando aquí cuándo se va a poder comprar la novela. Bueno, yo calculo, ahora ya la novela está lista, ahora tiene que ir una revisión, después a los editores para ver quién al final la va a publicar, y después de todo eso, publicar, o sea, tiene que ir a papel. Eso yo creo que va a demorar hasta el año que viene, porque con las cosas como están en este momento, los libros, todas esas cosas están medias paradas, o sea, la gente no está saliendo. Así que yo creo que para principios del año que viene, posiblemente. Seguramente, ese sí será el verdadero post-COVID-19, el año que viene, cuando veremos todo en la nueva normalidad. Ya llevamos 1 hora conectados, pero sigo teniendo preguntas. Entonces, me atrevo a preguntarles cómo se sienten y si quieren seguir un poquito más para hacer algunas preguntas. Podemos quedarnos si el público no quiere irse, pues nosotros nos quedamos, porque a lo mejor si se quieren ir, bueno, hay que terminarnos. Siguen aquí, siguen en el canal de YouTube y siguen en el canal de YouTube de Nara Rosler, o sea que aquí siguen todos escuchando muy contentos. Está bien. Bueno, hagamos 2 o 3 preguntas más y Fenomenal, fenomenal. ¿Creen ustedes que las ventas de arte serán iguales ahora que vienen el tema virtual, un poco más al hilo de lo que estabais hablando antes, que era un poco como si esto va a cambiar? De eso, ¿no? Yo creo que sí, que eso va a cambiar mucho, en el sentido de que yo espero que tú, Marco, puedas hacer ese arte también para ese gran público que está en el Internet. ¿Has pensado en eso? Sí, pero yo nunca pienso en qué se va a vender, qué no se va a vender eso. No, pero yo estoy hablando ya, no, por ejemplo, esto es una gran obra tuya, ¿no? Es una escultura. A lo mejor puedes hacer una obra repetida como múltiple, que mucha gente lo pueda adquirir a un precio mucho más económico, ¿no? Pues sí, ya entiendo lo que me estás diciendo. Pues alguien de Alemania me estaban preguntando que si podía hacer algo como esto que tú me estás diciendo, justo. Ya está llegando eso. Por eso. Entonces, yo estaba pensando ofrecer un collage infinito
es una obra que se conecta con la otra, con la otra, con la otra, que es una especie de infección. Es una metáfora de la infección, ¿no? Así hablamos de una obra que conecta con la otra. Y si un día tú las pones todas juntas, es una sola obra, ¿no? Pero se va funcionando como una infección. Si van a estar numeradas, va a haber un mapa de cómo localizarla, en qué lugar está esta del mapa. Va a ser un día divertido poder localizar a toda esa gente alrededor del mundo para armar un pedazo, por ejemplo, ¿no? En una exhibición. Y va a haber una página web donde está el plano, y tú puedes ver la tuya en qué contexto está, y tú puedes, si quieres, tratar de conseguir la que está al lado, la que, no sé, en fin. Eso me parece una gran idea, vas a tener mucho éxito. Algo más, María, ¿sabes? Estás muy futurista y me hacen una pregunta un poco más de tus raíces. Y me hablan y me dicen, lo que pasa es que no puedo ver quién es la persona que me lo dice, pero me hablan de que te conocen y sabes que eres un pintor académico y que tienes unos inicios del óleo. Y me preguntan si alguna vez te has planteado volver a trabajar con óleo. Pues efectivamente, yo soy un niño entrenado como academia rusa, ¿no? Yo aprendí a pintar en Camagüey con unos profesores magníficos y me enseñaron una técnica muy rigurosa y yo pintaba todos los días. Había días que yo tenía que producir 100 dibujos en un día de una modelo caminando, qué sé yo. Estuve entrenado con todos los hierros, como decimos en Cuba. Luego, este asunto de la pintura, es que la pintura ha viajado en el recorrido de los carpinteros. Ha viajado desde los carpinteros hasta ahora de una manera muy conceptual. Sí, porque yo me acuerdo, la famosa obra que tú sabes que cabezazo contra la pared, eso era una pintura que seguramente fuiste tú el que la pintaste. En la obra en aquella época nos mezclamos, yo hacía los óleos y Dago y Alex hacían la parte de madera. Yo documentaba cómo ellos... Porque eso era una documentación, tú pintando en la espalda, creo que a Dagoberto y Alex por atrás, esa era la imagen más o menos. Sí, nos estábamos pintando algo como una especie de tatuaje pintado a mano. Pero ahí lo que estábamos documentando era la vida de nosotros en los años 90. Entonces, la primera cosa que hizo los carpinteros fue un dibujo. Pero antes yo estaba pintando, yo estaba haciendo documentaciones de artistas conceptuales, la estaba haciendo en óleo. Todo ese arte que se emancipó, que huyó del mercado, que se alejó de la tradición de la pared, como el arte tierra y tal, yo lo agarré todo eso y lo volví a meter en la galería como una pintura de caballete. Eso era el trabajo que estaba haciendo con 17, 18 años. Luego, en el trabajo de los carpinteros, fue muy importante ese grupo de obras que eran óleo combinado con madera. Y en un momento determinado yo decido que los carpinteros no llevan más óleo. Y entonces, porque ya ese sistema de trabajo se había agotado. Efectivamente, pasaron a la acuarela, ¿no? Pasamos a la acuarela, que es otra manera de pintura. Seguro que mucha gente han visto o alguna acuarela de los carpinteros, la conocen y tal. La acuarela de los carpinteros era muy depurada, era una descripción precisa de qué queríamos hacer, por qué. Mucha gente se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Por qué hay que hacer esto tan realista? Tal. Bueno, parte de las maquetas, sobre todo, ¿no? Eran una especie de maqueta. Arquitectura que ustedes han pintado mucho. Sí, tenía una justificación muy clara. Estábamos viviendo en Cuba en una época que no había nada material y queríamos dejar un testimonio bien claro de qué cosa era lo que queríamos decir para cuando se pudiera hacer. Entonces, eso fue una cosa que se llamó el archivo de ideas. Y metíamos ahí en ese archivo de ideas esos dibujos que eran una joyita. Y eso nos acompañó hasta recientemente. Y así siempre hubo decisiones importantes de si pintar o no pintar y qué pintar. En el futuro no me veo pintando óleo de momento, pero nunca se sabe.
Sí, nunca se sabe, a lo mejor te hace falta algún material y te lleva el óleo como te pasó con la obra que está atrás, o sea que no, Pero no se sabe. la pintura de agua muestra esa preocupación, esa pregunta de yo debo pintar, debo volver a pintar, porque pintar era lo último que estaba haciendo yo cuando comencé a trabajar con los carpinteros. Y entonces esa energía, digamos, esa tristeza por haber abandonado un medio tan lindo como es la pintura, ¿no? Por eso nunca digas no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esa es la respuesta. ¿Quién sabe? Yo aprovecho para agradecerles a los dos y en nombre de toda la audiencia que ha estado con nosotros, tanto como he mencionado antes en el canal de YouTube de Nara Rodler, en el canal de YouTube de Ela, al cual invito a todos a suscribirse. Este video además quedará colgado ahí y será el primero de una serie de conversaciones con Ela Fontanal Cisneros. Vamos a tener varias y esperamos que cada semana se unan a nosotros. Ela, te dejo para... Sí, esta próxima semana vamos a tener, como yo soy apasionada por la abstracción y en la colección hay mucha abstracción y el concretismo, etcétera, voy a tener una conversación con un curador que me ayudó mucho. O sea, él ha sido una persona que fue nuestro director en CIFO por un tiempo, que tiene unas ideas fantásticas, un gusto excepcional, y voy a hablar con él de las obras, de lo que es la abstracción y el concretismo, lo que es la raíz Latinoamérica de todos estos años, ¿no? Lo que nos ha guiado durante tantos años, la abstracción geométrica. Y vamos a hablar de la colección mía también. Vamos a sacar obras de las cuales ha sido inspiración también para mí en muchas áreas. Así que espero, primero, que vengan a reunirse con nosotros la próxima semana a través de, pueden conectarse a través de elacisneros.com y ahí ya tienen la conexión directa. Suscríbete a mi canal, me encantaría verlos siempre ahí. Ahora les digo adiós. Adiós, María. Adiós a todos. Adiós. Nos vemos Gracias. muy pronto.